El error de cálculo que destruyó al matón de la facultad. Post original, mi compañero de tesis me robó meses de investigación y me humilló frente al decano. No sabía que yo había dejado una bomba lógica en los datos. Disfruta tu expulsión, imbécil. Hola, Reddit. Escribo esto con una taza de café en la mano y una sonrisa que no me quita nadie. Soy estudiante de último año de Ingeniería Aeroespacial. Para los que no saben, esta carrera no es solo difícil, es un triturador de almas. He pasado los últimos 8 meses trabajando en mi proyecto final, un software de simulación para optimizar la resistencia térmica de materiales compuestos en reentrada atmosférica. Es denso, es técnico y es mi boleto a una pasantía en una agencia espacial importante. Entra en escena, Diego. Diego es el tipo de estudiante que todos odiamos. Es guapo, rico, tiene contactos y una arrogancia que llena la habitación. Diego no estudia, él gestiona. Su método consiste en unirse a grupos con gente brillante, no hacer nada, y luego usar su carisma para convencer a los profesores de que él fue el líder estratégico. Debido a un error administrativo, nos asignaron como pareja para el proyecto final. Yo estaba aterrado. Intenté que me cambiaran, pero el profesor me dijo que aprender a trabajar con diferentes personalidades era parte de la formación. Diego me dijo el primer día, mira, genio, tú haz los números y yo me encargo de la presentación y los contactos. Todos ganamos. Durante meses, me encerré en el laboratorio. Programé más de 12.000 líneas de código en Python. Realicé pruebas de estrés térmico que me tomaron semanas de procesamiento. Diego, mientras tanto, estaba de fiesta o haciendo networking en el club de golf. Cada vez que le pedía que revisara los avances, me decía que estaba muy ocupado puliendo la narrativa del proyecto. 2 semanas antes de la entrega final, cometí el error de mi vida. Dejé mi laptop abierta en la biblioteca mientras iba por un café. Cuando volví, Diego no estaba, pero mi memoria USB ya no estaba en el puerto. Pensé que la había perdido, hasta que esa noche recibí un correo del decanato. Diego había entregado el proyecto. Mi proyecto. Pero lo había entregado bajo su nombre únicamente, alegando que yo no había contribuido en nada y que lo que yo presentaría después sería un plagio de su trabajo original. El muy cínico adjuntó capturas de pantalla de mis archivos como prueba de que él los había creado. Fui a hablar con el profesor, furioso. Diego entregó un registro de versiones que parece legítimo, me dijo el profesor con lástima. Dice que tú solo fuiste un apoyo administrativo. Sin pruebas de que tú escribiste el código base, no puedo hacer nada. Diego me vio en el pasillo al día siguiente. Se acercó y me susurró al oído, es el mundo real, nerd. Los dueños del mundo no pican piedra, contratan a gente como tú para que lo haga. Gracias por la pasantía, por cierto. Mi padre ya habló con la agencia, lo que Diego no sabía, porque nunca se molestó en leer el código ni entiende una sola línea de lógica de programación, es que yo soy paranoico por naturaleza. Siempre oculto firmas en mis algoritmos. Pero esta vez fui más allá. Cuando me di cuenta de que Diego planeaba robarme, noté que hacía demasiadas preguntas sobre dónde guardaba los respaldos, preparé una versión del software que llamé versión final-entregable. Era la que estaba en la USB que él robó. Ese software parecía perfecto. Las gráficas eran hermosas, la interfaz era fluida. Pero en el núcleo del motor de cálculo, inserté lo que en programación llamamos una bomba lógica. El software funcionaba perfectamente para cualquier simulación de prueba con valores bajos. Pero estaba programado para que, si los valores de entrada superaban los 1500 grados centígrados, la temperatura real de reentrada que el jurado pediría probar en la presentación en vivo, el algoritmo activara una función oculta. Esa función no solo haría que los resultados fueran erróneos, haría que la simulación mostrara que el material se derretía instantáneamente debido a un error de diseño fundamental en las fórmulas. Además, inserté una línea de código que, al fallar, desplegaría un registro de metadatos oculto en la pantalla principal con el texto, propiedad intelectual de mi nombre. Acceso no autorizado detectado. El día de la presentación el auditorio estaba lleno. El jurado eran 3 ingenieros senior de la industria. Diego subió al estrado, impecable en su traje de $2000.
Empezó a hablar con una elocuencia increíble. Se atribuyó cada descubrimiento, cada noche en vela, cada línea de código. Yo estaba sentado en la última fila, observando. Ahora, dijo el jefe del jurado, mostranos cómo se comporta tu material compuesto en una reentrada crítica. Súbelo a 2000 grados centígrados. Diego sonrió con suficiencia. Por supuesto. Mi software manejará esto sin problemas. Tecleó los valores. Presionó, ejecutar. Durante 3 segundos, la pantalla mostró una animación fluida. De repente, la gráfica de temperatura se volvió loca. El modelo 3D del escudo térmico en la pantalla explotó en un mar de píxeles rojos. Un mensaje de error gigante cubrió la presentación: fallo catastrófico, error de lógica en el diseño. Diego empezó a sudar. Es solo un glitch del proyector. Déjenme reiniciar. No es el proyector, Diego, dijo un juez, acercándose a la pantalla. Mira los metadatos que acaban de aparecer abajo. Ahí estaba. En letras blancas brillantes sobre fondo negro, mi nombre completo, mi número de estudiante y la fecha de creación original de cada módulo de código, desplazándose como los créditos de una película. ¿Quién es mi nombre?, preguntó el decano, que estaba presente. Me levanté de mi asiento. Soy yo, señor. Y ese es el software que Diego me robó de mi computadora hace 2 semanas. El software falló porque Diego no sabe que para temperaturas superiores a 1500 grados, se requiere una llave de activación manual que solo el autor original posee. Él solo tiene la versión de demostración que decidió robar. La cara de Diego pasó de blanco a un verde enfermizo. Intentó decir que yo lo había hackeado, que era un sabotaje. Pero el jurado no era estúpido. Le pidieron que explicara una sola línea del algoritmo de transferencia de calor que aparecía en pantalla. Se quedó callado. No sabía ni por dónde empezar. Diego fue escoltado fuera del auditorio. Fue expulsado de la universidad por plagio, fraude y robo de propiedad intelectual. Su padre, el hombre influyente, no pudo hacer nada porque el escándalo llegó a los oídos de la agencia espacial, quienes cancelaron cualquier trato con su familia para evitar mala prensa. Yo presenté mi versión original, la que sí funciona, al día siguiente en una sesión privada. Los jueces quedaron tan impresionados con mi sistema de seguridad de autoría, como con la ingeniería del proyecto. Me gradué con la mención más alta de mi clase. La pasantía que Diego quería ahora es mía, y mi oficina está a 3 pisos del laboratorio de propulsión. Hace poco me enteré de que Diego está trabajando en la inmobiliaria de su padre como administrativo junior, donde nadie le deja tocar una computadora sin supervisión. A veces, en ingeniería, el error más pequeño puede destruir todo un sistema. En el caso de Diego, el error fue pensar que podía robarle a alguien que sabe cómo programar su propia justicia.